La refrigeración. Los ventiladores de PC son uno de los elementos más importantes para conseguir una buena refrigeración, y también para evitar que el calor se acumule en los componentes y en el interior del chasis de un PC. A día de hoy existen en el mercado una gran variedad de ventiladores que ofrecen prestaciones distintas y que tienen precios diferentes, y es importante destacar que han dejado de ser un elemento meramente funcional para convertirse también en algo que puede influir mucho en la estética de nuestro equipo. Es algo muy fácil de entender. Los fabricantes cuidan cada vez más el diseño y la estética de los ventiladores porque estos quedan a la vista en la mayoría de las configuraciones, y en muchos casos se integran sistemas de iluminación LED RGB personalizables que les permiten encajar mejor con la estética de diferentes montajes. Esos sistemas de iluminación pueden tener además un cierto valor funcional. Por ejemplo, fabricantes como Corsair permiten configurar alarmas de temperatura que harán que la iluminación de los ventiladores se ponga de color rojo si se supera un determinado umbral de temperatura, y esa iluminación se puede utilizar también para crear efectos que mejoran la inmersión en juegos. ¿Cómo trabajan los ventiladores de PC? Un ventilador de PC funciona de una manera muy sencilla, gira para mover el aire en una dirección concreta. Para diferenciar hacia dónde moverá el aire solo tenemos que mirarlo e identificar la cara delantera del ventilador, que en la mayoría de los casos es aquella donde solo veremos las aspas, mientras que en la cara trasera suelen ir pequeñas líneas de plástico que refuerzan la estructura de la carcasa del ventilador. Esto es importante porque la parte delantera del ventilador indica la parte por donde entra el aire, y la cara trasera es aquella por la que éste sale. Si lo que queremos es meter aire frío, tendremos que colocar el ventilador con la cara delantera orientada al exterior, y la cara trasera hacia el interior del equipo. Por contra, si lo que queremos es sacar aire caliente al exterior, lo que tenemos que hacer es colocarlo al revés, es decir, la cara delantera orientada al interior y la cara trasera hacia el exterior. Para mover el aire los ventiladores pueden girar sus aspas en un rango de RPM, revoluciones por minuto, determinado. A mayor velocidad mayor flujo de aire, pero también más ruido y desgaste. Por eso la mayoría de los fabricantes optan por buscar un equilibrio entre esos valores en lugar de maximizar la velocidad de rotación. No obstante, hay que tener en cuenta que no todos los ventiladores rinden igual al mismo nivel de revoluciones por minuto, y que el tamaño del ventilador marca una diferencia importante, ya que este determina la cantidad de aire que puede mover por minuto, un valor que se expresa en metros cúbicos por minuto. Así, por ejemplo, un ventilador de 40 milímetros no tendrá la misma superficie que uno de 120 milímetros o que uno de 140 milímetros, y esto significa que no podrá mover la misma cantidad de aire aunque gire más rápido. Un ventilador de 140 milímetros que gire a una velocidad más lenta podrá mover más aire que uno más pequeño que gire a una velocidad más rápida. Esto representa un valor importante en términos de ruido, ya que el primero será también más silencioso que el segundo, y tendrá una mayor capacidad de refrigeración. Instalación y configuración de los ventiladores de PC. Los ventiladores de PC se fijan al chasis con los tornillos que incluye cada fabricante. El proceso de montaje es muy sencillo, y su instalación tampoco es complicada, ya que utilizan conectores de alimentación de 3 o 4 pines que deben ir enchufados a los conectores correspondientes de la placa base. Sin embargo, es importante recordar que los modelos que traen iluminación LED RGB vienen, además, con un conector adicional para alimentar dicho sistema. En estos casos es recomendable recurrir a un hub que nos permita simplificar el proceso de conexión y la gestión del cableado. Este tipo de concentradores normalmente se conectan a un conector de alimentación SATA. También podemos utilizar controladoras que nos permitirán ajustar la velocidad de giro de los ventiladores y crear perfiles personalizados. Esto evitará que los ventiladores se muevan siempre a una velocidad fija que, en ocasiones, puede ser demasiado alta o demasiado baja para lo que realmente necesitamos. Este tipo de controladoras son muy fáciles de utilizar, ya que suelen contar con software dedicado, y este tiene una interfaz muy asequible. Hasta aquí todo bien, pero es importante tener en cuenta las reglas básicas de la termodinámica cuando vamos a instalar los ventiladores de un PC, ya que estas influirán en su rendimiento y en el flujo de aire del equipo. El aire caliente tiende a subir, lo que significa que debemos aprovechar esto a nuestro favor para mejorar la refrigeración de nuestro PC y para ponerle las cosas más fáciles a los ventiladores. Cuando utilizamos ventiladores en la parte superior del chasis de nuestro PC, estos deberán estar colocados
con la parte delantera hacia el interior. De esta manera sacarán aire caliente al exterior, y como este tiende a subir el proceso será aún más rápido. Si los colocamos al revés estaremos metiendo aire frío, y empujando el aire caliente que intenta subir, haciendo que éste se mantenga en el interior y empeorando el flujo de aire. La refrigeración por aire, ¿cómo elegir el ventilador idóneo? Refrigerar bien el microprocesador de nuestro PC es esencial. Un sistema de refrigeración de calidad capaz de garantizarnos que nuestra CPU no superará su umbral máximo de temperatura ni siquiera en escenarios de máximo estrés no solo incrementará la estabilidad del equipo, también contribuirá a dilatar la vida útil del procesador. Las dos características de nuestra CPU que nos interesa conocer a la hora de elegir el ventilador con el que trabajará codo con codo son el zócalo que utiliza y su TDP. Las dimensiones y el sistema de sujeción del ventilador solo permiten utilizarlo con un determinado tipo de zócalos. Y, por otro lado, el caudal de aire que consigue desplazar le permite refrigerar con eficacia procesadores que disipan una cantidad máxima de energía en forma de calor. Es muy importante que prestemos atención a estas características de nuestro procesador para elegir el ventilador adecuado, pero hay otros parámetros de este último que también nos interesa conocer y que pueden resultarnos de gran ayuda, para decantarnos por una solución de refrigeración determinada entre todas las que son compatibles con nuestra CPU. Un sistema de refrigeración de calidad debe ser capaz de garantizarnos que nuestra CPU no superará su umbral máximo de temperatura ni siquiera en escenarios de máximo estrés. Antes de que indaguemos en estos parámetros es interesante que nos familiaricemos brevemente con las tres formas de transferencia de energía que se dan en la naturaleza: la convección, la conducción y la radiación. Las dos primeras son las que nos interesan, porque son las formas de transferencia de calor que utilizaremos para refrigerar nuestra CPU. El primero de estos mecanismos de transferencia de energía en forma de calor, la convección, lleva a cabo el transporte de la energía gracias al movimiento de las moléculas que conforman un fluido. Cuando hablamos de fluidos pensamos intuitivamente en los líquidos, pero es importante que tengamos en cuenta que el comportamiento de los gases está descrito por los mismos principios físicos que enuncian las propiedades de los líquidos, por lo que cuando hablamos de fluidos en este contexto debemos pensar tanto en los líquidos como en los gases. La convección explica, por ejemplo, cómo se transfiere el calor cuando hervimos agua en un recipiente y por qué se originan corrientes dentro del fluido. A diferencia de la convección, el mecanismo de conducción explica cómo se lleva a cabo la transferencia del calor entre aquellos cuerpos sólidos, con diferente temperatura en los que sus moléculas no pueden moverse con la libertad con la que lo hacen en los fluidos. Aún así, la adquisición de esa energía térmica provoca que las moléculas de la zona de contacto incrementen su vibración, chocando de esta forma con las moléculas adyacentes y transfiriéndoles una parte de su energía. Este es, de una forma sencilla, el mecanismo que explica cómo se transfiere la energía térmica mediante conducción. Al igual que sucede en el mecanismo de convección, los cuerpos involucrados en este proceso deben estar en contacto, de manera que la transferencia de energía térmica entre uno y otro provocará que en un plazo de tiempo determinado la temperatura de ambos se iguale. Lo interesante es que no todos los materiales tienen la misma habilidad a la hora de transportar energía en forma de calor, lo que me lleva a subdividirlo en dos tipos para explicarlo y que me podáis entender. El material del disipador condiciona su coeficiente de conductividad térmica. El índice de termoconductividad de un material también se conoce como coeficiente de conductividad térmica, y mide la capacidad de transportar energía en forma de calor que tiene un material determinado. Cuanto más alto sea este índice, mayor capacidad de transporte de calor tendrá un material. Los metales suelen tener un índice relativamente alto, aunque hay una diferencia notable entre unos y otros, mientras que otros materiales, como el corcho o la madera, transportan el calor con mucha menos eficacia. El aluminio y el cobre tienen un coeficiente de conductividad térmica alto, por eso se utilizan en la fabricación de disipadores, son, precisamente, los materiales utilizados con más frecuencia en la fabricación de los disipadores para CPU. Y lo son gracias a su elevado coeficiente de conductividad térmica. Hay disipadores que solo utilizan aluminio, otros que solo recurren al cobre, aunque no abundan porque son muy caros, y algunos combinan ambos elementos de una forma ingeniosa. Estos últimos son los más atractivos porque tienen una capacidad de transporte de calor muy notable y su precio no suele ser exagerado. Habitualmente utilizan cobre en la base del disipador y los conductos de calor, heat pipes, y aluminio en las aletas de refrigeración.
Si os decantáis por un procesador con un TDP moderado que no supera los 70 u 80 vatios, un buen ventilador con disipador de aluminio puede ofreceros la capacidad refrigerante que necesitáis. Pero si os hacéis con una CPU con un TDP más exigente, puede ser una buena idea apostar por un ventilador de buena calidad que incorpore un disipador de los que combinan aluminio y cobre. Son más caros que los que solo usan aluminio, como es lógico, pero su capacidad refrigerante es mayor. De hecho, pueden ser tan eficientes que AMD recomienda algunos modelos con estas características para refrigerar sus procesadores Ryzen Threadripper, que tienen un TDP de hasta 280 vatios. Las características del ventilador condicionan su eficiencia y el ruido que emite. Además del disipador, el otro ingrediente esencial de un sistema de refrigeración por aire para microprocesadores es el ventilador. Uno bien diseñado y equipado con rodamientos de buena calidad puede proporcionarnos muchos años de uso frecuente, libres de problemas y con un mantenimiento mínimo. El rol de los rodamientos es minimizar tanto como sea posible el rozamiento, y por tanto también el desgaste, que se produce entre el rotor al que están ancladas las palas del ventilador y el eje en torno al que gira. La vida útil del ventilador, la velocidad máxima a la que puede girar y su nivel de emisión de ruido están en gran medida condicionados por el tipo de rodamientos que incorpora. Los que nos ofrecen la vida útil más prolongada y el nivel de ruido más bajo son los modelos hidrodinámicos de aceite presurizado y los de levitación magnética, pero también son sensiblemente más caros que los modelos con rodamientos de bolas, de casquillo o de tipo rifle. Aún así, la inversión suele merecer la pena, sobre todo cuando aspiramos a que nuestro PC sea lo más silencioso posible. Dos características más de los ventiladores a las que también nos interesa prestar atención son el diseño de sus palas y la velocidad a la que giran. La capacidad refrigerante de un ventilador está condicionada por el caudal de aire que es capaz de desplazar sobre el disipador y la velocidad que adquieren sus moléculas. Debido al efecto de convección del que os he hablado, cuantas más moléculas de aire desplace y a mayor velocidad, más eficiente será el proceso de transferencia de energía en forma de calor desde el disipador al aire. Por esta razón, un ventilador con palas voluminosas y una velocidad de giro elevada tendrá una mayor capacidad refrigerante que otro con el mismo volumen y una velocidad de giro inferior. Y, por supuesto, también que otro más pequeño y con un giro más lento. El problema es que habitualmente cuando incrementamos la velocidad de giro del rotor también se incrementa el ruido que emite, a menos que no se produzca rozamiento entre este y el eje sobre el que gira, como en los modelos hidrodinámicos de aceite presurizado y de levitación magnética. En definitiva, la eficiencia de un ventilador y el nivel de ruido que emite pueden balancearse actuando sobre sus rodamientos, su diseño, el tamaño de las palas y su velocidad de giro. El rozamiento que no podemos evitar es el que se produce entre las palas y el aire, por lo que todos los ventiladores, por muy sofisticados que sean, emiten ruido. Afortunadamente, los fabricantes de sistemas de refrigeración por aire de calidad siempre publican la velocidad máxima de rotación de sus ventiladores, el caudal de aire máximo que son capaces de desplazar y el nivel de ruido máximo que emiten. Si una marca no refleja estos datos en las especificaciones de sus productos, desconfiad. Y a la hora de elegir un modelo para refrigerar vuestro procesador os sugerimos que, una vez que tengáis un listado con varios candidatos compatibles de acuerdo al TDP y el zócalo, comparéis los parámetros que acabamos de revisar. Un último apunte, es crucial que una vez que hayamos elegido el ventilador de nuestra CPU nos cercioremos de que podemos instalarlo en el interior de la caja de nuestro PC. Algunos modelos son tan voluminosos que podríamos tener problemas debido a su altura. Incluso podrían chocar con otros componentes del ordenador, por lo que es importante que prestemos atención a sus medidas. Las refrigeraciones líquidas. Los sistemas de refrigeración líquida son cada vez más un reclamo no solo para los gamer a nivel entusiasta, sino para usuarios menos avanzados y aficionados al modding. Pese a poder verlos como elementos más decorativos que un disipador, estos son por lo general mucho mejores sistemas de refrigeración que los disipadores. ¿Qué es una refrigeración líquida y cómo funciona? Ya hemos visto antes de que consta el disipador de nuestra CPU, un bloque de aluminio con un ventilador encima. Pues al igual que este, un sistema de refrigeración líquida sirve para retirar el calor del procesador, y no solo de este, sino también de otro hardware como puede ser la tarjeta gráfica, memoria RAM o las VRM. Eso sí, el fundamento de funcionamiento es bastante diferente a un disipador de aire.
Estos sistemas están formados por un circuito cerrado de agua destilada o cualquier otro líquido que se pueda utilizar. Este líquido permanece en continuo movimiento gracias a una bomba o a un depósito provisto de una bomba para que vaya pasando por los diferentes bloques instalados sobre el hardware que se desea refrigerar. A su vez, el líquido caliente pasa por lo que es en esencia un disipador de calor en forma de radiador, más o menos grande, provisto de ventiladores. De esta forma el líquido se vuelve a enfriar, repitiéndose el ciclo indefinidamente mientras nuestro equipo esté en marcha. Conviene saber cuáles son las magnitudes que debemos conocer acerca de los componentes de la refrigeración líquida. Como ocurre en los ventiladores o disipadores, habrá componentes más y menos buenos. Ruido: la bomba es un elemento que tiene motor, por lo que también generará ruido al funcionar. Se mide en decibelios. Revoluciones por minuto: al igual que los ventiladores, una bomba tendrá sus determinadas revoluciones por minuto. Además, siempre cuentan con control PWM o analógico. Caudal: el caudal de fluido se mide en litros por hora, mientras mayor sea este, más capacidad de refrigeración tendrá el sistema. Presión: la presión es la fuerza que ejerce el líquido en las paredes de los tubos y componentes de disipación. Se mide en bares. Altura de bombeo: en los sistemas personalizados un parámetro importante de la bomba será la altura máxima a la que puede bombear el fluido. De esta forma podremos montar el sistema y asegurarnos que el líquido llegue a las zonas más altas. Área y formato del radiador: la capacidad de refrigeración de un radiador se determina por el área máxima que cubre, tanto en grosor como en largo y ancho. Se mide en milímetros cuadrados, y mientras más, pues mejor, claro. Conductividad: todos los componentes, sea el fluido o los bloques, tienen una conductividad térmica, que es su capacidad para transportar calor sin oponer resistencia. Se mide en vatios por metro Kelvin. La idea es que esta conductividad sea la más alta posible en cada elemento. Parámetros típicos de ventiladores: entre los parámetros típicos de los ventiladores tenemos su presión estática, y su flujo de aire, medido en pies cúbicos por minuto, CFM por sus siglas en inglés. Montaje de una refrigeración líquida. En el caso de estos sistemas, la decisión no es tan sencilla como en los disipadores de aire, ya que influyen más factores además del tipo de socket al que va destinado. En todo caso, los pasos a dar son distintos si se trata de una IO o un sistema custom. En los todo en uno, la tarea va a ser bastante sencilla, ya que el sistema viene completamente montado de fábrica y solo tenemos que asegurar la compatibilidad con el lugar al que va destinado. Estos son los factores a tener en cuenta. Socket de la CPU: evidentemente necesitamos un bloque compatible con nuestro equipo, aunque prácticamente todos ofrecen el rango completo de soporte, para AMD, Intel. Solamente los AMD Threadripper se suelen quedar fuera en sistemas más baratos. Si tenemos uno de estos, sí que debemos atender a sus especificaciones. Compatibilidad con el chasis: al tener un disipador, necesitamos el espacio suficiente en el chasis para ponerlo. Aquí sí que es importante ver si admite dicho montaje, que será normalmente de 240 o 360 milímetros con un grosor mínimo de 50 milímetros entre ventilador y radiador. Y la verdad es que poco más, si acaso, mirar si nuestra placa tiene cabeceras de iluminación RGB para conectar los ventiladores. Esto ya es harina de otro costal, porque somos nosotros los que tenemos que montar por completo el sistema. Respecto a lo antes comentado para los AIO, estamos exactamente en las mismas condiciones, aunque claro, debemos atender a la compatibilidad con otros componentes. Existen bloques fríos para distintas gráficas, por ejemplo, Nvidia RTX, GTX etc. y uno de estos sistemas de seguro que lo vamos a implementar también en la nuestra. Será muy importante saber si el sistema en cuestión dispone de bloques compatibles con nuestra gráfica. Para los modelos de referencia casi siempre hay disponibles, pero para las tarjetas gráficas ensambladas por las marcas es más complicado. Otro factor importante será la elección del chasis, porque no todos admiten la instalación de depósitos de bombeo. De igual forma, los tubos flexibles son más sencillos de colocar y más versátiles, pero los rígidos dan un espectacular aspecto. Finalmente debemos estudiar la forma en que vamos a diseñar el circuito, y existen varias formas que se pueden considerar estándar. Bombeo de agua fría. Personalmente es la que más me gusta. El esquema de circuito a usar será de bomba, bloque CPU y gráfica, radiador, depósito, bomba.
De esta forma el agua al depósito llega lo más fría posible tras pasar por el radiador para evitar que éste se empañe si es transparente y con RGB. Además, pasa por los bloques con mayor presión por lo que su efectividad será mejor. Bombeo de agua caliente. Este sistema tiene un bucle de bomba, radiador, bloque CPU y gráfica, depósito, bomba. Lo bueno de este, es que parte del calor es disipado en el propio depósito, pero lo malo es que al pasar por el circuito del radiador pierde presión. Además, el calor hará que se empañe el depósito, y si son temperaturas altas, podríamos estar en problemas. Sistema de doble etapa. En esta configuración introducimos un segundo radiador en el circuito, sea cual sea la configuración elegida. Este puede situarse entre los bloques de CPU y GPU, o ir consecutivo con el primer radiador. Mantenimiento. Estos sistemas requieren en principio el mismo mantenimiento que el resto de componentes. Aunque se añade un factor importante como es el líquido, que inevitablemente se va evaporando, ya sea IO o custom. En el primer caso, es un sistema totalmente cerrado, por lo que en principio debería de mantenerse invariable, pero en algunos sistemas es posible que necesite rellenarse tras unos años, 1, 2 o 3. Eso lo notaremos por un aumento de temperaturas en los componentes a refrigerar, o ruido en la bomba. En los sistemas custom, el líquido debe ser cambiado con más frecuencia, 1 o 2 años. Ventajas y desventajas de los sistemas de refrigeración líquida. Para finalizar, vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas que nos ofrecen estos sistemas de refrigeración frente a los disipadores de aire tradicionales. Ventajas. Sistema más eficaz para enfriar componentes. Orientado a configuraciones con capacidad de overclocking, y componentes de alto rendimiento. Más ordenados y con menos espacio ocupado en la placa. Al tener los ventiladores fuera de la placa, los componentes se ensucian menos. Es posible refrigerar no solo CPU, sino también gráfica e incluso discos duros, VRM y memorias RAM si la placa es compatible. Fácil instalación para los IO. Mejor estética y capacidad de personalización. Totalmente adaptable a las necesidades del usuario. Desventajas. Son más caros que los disipadores por aire. Necesitamos un chasis compatible. El introducir líquido activa el riesgo de fuga. Algunos líquidos suelen dejar sedimentos en el radiador, que lo obstruyen con el tiempo perdiendo eficacia de refrigeración, o dejando de refrigerar directamente. Y hasta aquí todo en cuanto a refrigeración. No olviden que ya sea una refrigeración líquida o por aire lo que elijan, deben aplicar pasta térmica al procesador antes de su instalación. Y para finalizar el vídeo me despido, muchas gracias por ver este vídeo, yo soy Aldao, vuestro técnico de confianza, y hasta el próximo vídeo.